permanente en familia. Y quiero invitarlos a buscar en tus Biblias el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oremos. Padre Celestial, el gran Rey del universo, a ti pertenece toda la gloria, la honra y la majestad. Y delante de ti estamos esta mañana, en necesidad de tu presencia y de tu intervención, para que este momento que vamos a pasar juntos en estudio y contemplación de tu santa palabra sea de gran provecho por nosotros para el establecimiento de tu santa voluntad en nuestras vidas y la venida de tu reino a nuestros corazones y almas. Oh Padre, ten piedad de nosotros y perdónanos todos nuestros errores. Límpianos de toda contaminación. Líbranos de todo el poder del maligno y llénanos con tu Espíritu Santo. Cubrimos en el manto de su justicia, lavándonos en la sangre de tu Hijo, y que podemos ser hallados en este momento en Él mismo, porque Él es la única esperanza que tenemos, que usted puede asociar con nosotros. Ven, oh Padre, por Jesús, y acompañarnos, guiando nuestras mentes, llenándonos con tus pensamientos y sentimientos, y llevándonos a conclusiones correctas y importantes por nuestra preparación para ver tu rostro en paz, oh Señor. Escúchanos y responde a nosotros por Jesús, dándonos las bendiciones que solo Él merece. Entonces, Padre, esperemos que en ese momento usted va a contarnos en Él y contarnos como tus hijos y ministrar por nuestra alimentación espiritual y nuestra fortaleza delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Malaquías fue dado una revelación muy importante. Una revelación en respecto a la venida de Elías. A la venida de Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías. Y sabemos que esa profecía, tuvo cumplimiento ya en el pasado. Porque tenemos en la palabra de Dios registro de esto. En Mateo capítulo 11, versículo 11 al 14, podemos leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo mismo. Hablando sobre Juan el Bautista, él dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha elevado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, según Jesús, Juan fue un cumplimiento de una profecía de la venida de Elías. Y no solo ahí podemos ver eso, él también mencionó otra vez en el mismo evangelio, Mateo, capítulo 17, versículo 10 al 13. Dijo, entonces sus discípulos le preguntaron, eso era el contexto, era después de su transfiguración en el monte, y Jesús estaba diciendo a ellos que ellos deben guardar silencio. Y ellos estaban un poquito confundidos porque había visto esa visión de Moisés y Elías y el Señor en medio de ellos brillando. Sí. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús dijo que Elías había llegado ya. Entonces, ¿por qué nosotros ahora estamos leyendo ese pasaje de Malaquías 4, 5 y 6 con un deseo serio para entender el significado de esta profecía? ¿Por qué? Si esa profecía ya tiene su cumplimiento. Well, debemos ver si eso es el único cumplimiento de esa profecía. Porque también en Lucas, en Marcos 9 también Jesús habló y asocia a Juan con esa profecía. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Estaba hablando sobre la muerte de Juan el Bautista, que él fue decapitado, su vida fue quitado de la tierra por su firmeza en proclamar lo que es justicia. Su vida fue quitada. Ok, entonces para Jesús, o según lo que Jesús está diciendo aquí, la profecía de Elías es ya cumplido, ya tiene su cumplimiento. Entonces, ¿por qué debemos estar estudiando Malaquías 4 y 5 esta mañana? Recuerda que nuestro tema hoy es el remanente
en familia. Como pueblo que vive en los últimos días, tenemos un sentido que fuimos llamados a ser parte del pueblo fiel de Dios. El pueblo que va a dar el último mensaje de advertencia y de arrepentimiento antes que la venida del Señor Jesucristo. Estamos muy conmovidos con un sentido de urgencia, de preparación por los eventos grandes que van a venir sobre la tierra. Estamos preocupados por nuestra preparación por el gran tribulación y también por nuestra posición delante del Cordero, delante del Hijo de Dios, cuando Él venga en gloria y majestad. Pero que esta preparación tiene que ver con nuestras familias. Qué importante es nuestra preparación en nuestro esfuerzo para prepararnos por los acontecimientos finales y para ver el rostro de Jesucristo en paz. ¿Qué importancia tiene la preparación de nuestra familia con estos eventos? ¿O es que el estado de nuestras familias como un pueblo que profesar de ser parte del remanente de los últimos días? ¿O es que no hay nada de importancia en respecto del ministerio familiar para el remanente? Es una pregunta para cada uno de nosotros reflexionar. Es una pregunta para que reflexionamos. ¿Cuál urgente es nuestra preparación para recibir el sello de Dios? ¿Cuál urgente es nuestro llamado? Es el llamado que organizamos nuestras vidas para que podamos seguir viviendo y sobreviviendo aún afuera de una dependencia de los sistemas de este mundo. ¿Es urgente todo eso? Que tenemos una vida de independencia, que aprendemos a preparar nuestra propia comida, que vivimos y comenzamos a prepararnos para el momento cuando el dinero va a fallar, cuando los modalidades de interacción comercial nos dejó cortado de los sistemas de este mundo. ¿Todo eso es importante? Sí, sin duda. Es parte de nuestro llamado. Esos asuntos son importantes llamados del cielo para nosotros. Pero ¿qué tiene que ver nuestras familias con nuestra preparación para vivir en la gran tribulación y para ver el rostro de Jesús en paz? ¿Cuál urgente es el mensaje de restaurar nuestras familias? ¿Será que ese tiene que ver con el mensaje de Elías y el último mensaje de Elías? Es una pregunta para nuestra reflexión. Pero antes que miramos más allá de eso, quiero contemplar algo que fue dado a Zacarías en respecto a la venida de este profeta, quien tenía el llamado de ser representante de Elías en los días justo
antes de la venida del Mesías en su primera venida. Vamos a mirar Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 11 al 14. De cierto os digo, perdón, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oído, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, e irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Mesías. ¿Cómo Juan va a ir delante del Mesías? Dice, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí vemos cómo el ángel Gabriel hablaba sobre el hijo de Zacarías como cumplimiento, como alguien que va a cumplir la profecía de Malaquías 4, versículos 5 y 6. Como él, y explicó que Juan va a ser conocido como Elías. ¿Por qué? Porque él va a ir delante del Señor en el espíritu y el poder del profeta Elías. Significa que Juan va a ser un recipiente del Espíritu Santo en medida similar a lo que había recibido Elías. Y no solo que la medida del derramamiento del Espíritu Santo sobre Juan será similar a la medida en Elías, pero que también su misión va a ser similar, va a tener similar, un llamado similar. ¿Cuál llamado? ¿En qué similaridad, en qué forma el llamado de Juan tenía que ser similar al llamado de Elías? Dijo el ángel que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, el Señor Dios de ellos. Y no solo eso, y irá delante, y dice también en versículo 17, para hacer volver los corazones de los padres y a los hijos. Ver, primero, él va a tener una misión similar a Elías para convertir a los hijos de Israel al Señor, para llevarlos, para librarlos, para ayudar a ellos a vencer la idolatría, a abandonar la idolatría y volver a Dios con todo su corazón. Pero también para hacer una gran reforma entre el pueblo de Israel, convirtiendo sus corazones de frialdad hacia sus hijos y de frialdad entre los hijos hacia sus padres. Mira, dice,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Muy bien, ahí vemos. Entonces, ¿por qué había ese aspecto enfatizado en el ministerio de Elías y el ministerio de Juan, de volver, no solo volviendo el corazón de Israel al Señor Dios de ellos, pero volviendo los corazones de los padres a los hijos? ¿Por qué? Porque recuerda que en los días de Elías, Israel había apartado de Dios en apostasía, bajo el liderazgo de Acab y Jezabel. Ellos fueron llevados en idolatría detrás de Baal y Ashtoreth. Y en ese culto de Baal, ellos celebraron o adoraron a Baal con ritos de fertilidad. Ritos que contaminaron el pueblo de Israel con orgías y prostitución religioso, tanto para hombres y también para mujeres. Era un tiempo de grande contaminación entre el pueblo de Israel. Había los profetas de los bosques, que principalmente recibieron pago por favores sexuales, homosexual, entre el pueblo. También muchos de los jóvenes, muchachas, estaban contaminados en esos servicios religiosos de Baal, vendiendo su cuerpo en el servicio de Baal, como aún existe en ciertas religiones hoy. Lo mismo pasó en India hasta hoy. Los hijos de los jóvenes muchachas se contaminaron como prostitutas de los templos en servicio de los dioses. Eso estaba pasando en los días de Elías. Y ese servicio de Baal no solo causa grande inmoralidad e impureza entre el pueblo, pero también llamó al pueblo a un cierto dureza del corazón hacia sus propios hijos, porque el servicio de Baal y Ashtoreth requería que ellos sacrificaron a sus hijos. Sacrificaron a sus hijos a Moloch, a Ashtoreth, quemándolos en los brazos calientes de Moloch. Todo eso estaba pasando. Entonces, la obra de reforma que viene enseguida del movimiento del reavivamiento que vino en el poder de Elías, en el día de Elías, era una reforma que requería que Israel abandonó los ritos y las ceremonias de la idolatría de Baal, Ashtoreth y todos los dioses que había llevado a ellos en una grande y terrible idolatría. Que endurecer sus corazones así a su Dios, tanto que hasta en el trato de sus propios hijos, sus corazones podían ver, el mundo podían ver cuál duro había llegado los corazones de los hijos de Israel. Tanto que ellos no tenían pena para complacer a los dioses a entregar a sus propios hijos al fuego
en sacrificio. Entonces, cuando el ángel Gabriel hablaba aquí sobre la venida de Juan, él dijo que el ministerio de Juan va a tener un poder similar a Elías, porque en ese conflicto de Monte Carmelo, cuando Elías pregunta, si Dios, ¿cuánto tiempo ustedes van a quedar entre dos opiniones? Si Dios es Dios, adora a Él. Y el pueblo estaba ahí en silencio. ¿Por qué? Estaban confundidos, no sabía quién era Dios. Estaban bien convencidos que Baal era Dios. Y Baal actualmente significa Señor. Entonces, estaban confundidos. La religión de Betsabel era una religión de sincretismo que mezclaba elementos del culto de Baal con elementos del culto de Jehová. Tanto que la gente quedaba confundido, no sabía si ellos estaban adorando Baal al contrario a la voluntad de Yahweh o si ellos podían adorar a Baal o podían adorar a Yahweh con elementos del culto de Baal. Y era necesario que Elías presentó a ellos una clara distinción entre Dios, el Creador, y entre Baal. Y ustedes conocieron bien esa historia. Dios respondió a la oración de Elías con fuego este día y clarificó quién era el verdadero Dios. Tanto que al final de ver ese maravilloso espectáculo del fuego que descendió del cielo, consumando el agua que estaba saturando, que había saturado los sacrificios y que estaba llenando los canales alrededor del altar. El fuego saltó en el altar y consumió el sacrificio de Elías. Y el pueblo respondió, Dios, oh Jehová, Jehová, Él es el Dios. Jehová, Él es el Dios. Eso era un aspecto importante en la profecía de la venida de Juan el Bautista para preparar el pueblo de Israel por la venida del Mesías. Era necesario que sus corazones sean conmovidos en avivamiento y reavivamiento, en despertamiento y reavivamiento para recibir al Señor. Pero también era necesario que el profeta hacer en su tiempo una obra de no solo reavivamiento, pero reforma entre el pueblo de Dios para demostrar la conversión de sus corazones, el arrepentimiento de su dureza de su corazón hacia Dios y hacia su prójimo. Y Dios puso como evidencia de ese reavivamiento una manifestación del cambio de actitud de los padres hacia sus hijos. En otras palabras, la vida familiar de los hijos de Israel tuve una grande reavivamiento y una grande reformación en los días de Juan el Bautista, por el espíritu de Elías que estaba sobre él y sobre su ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿será que esta profecía ya tuvo su cumplimiento en su plenitud y ahora
nosotros no necesitamos preocuparnos sobre la venida de Elías, nada más. ¿O será que si miramos cuidadosamente el profecía de Malaquías 4, que vamos a encontrar que esta profecía aún hoy, que esta profecía tiene relevancia aún hoy? Vamos a leerlo de nuevo. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí no podemos dudar que Juan el Bautista fue un cumplimiento de esa profecía. Pero porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo eso. Pero la pregunta es si Juan fue el último manifestación de Elías en el mundo. Porque esta profecía dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué es el día de Jehová grande y terrible? El día de Jehová grande y terrible está apuntando a la primera venida del Señor o su segunda venida. Podemos mirar a otra profecía. Podemos mirar a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos sonarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuál días? Aquellos días. Pero mira el versículo 30. Y adelante. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocará el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, ¿cuándo fue cumplido esa profecía? ¿Y cuándo va a ser su último cumplimiento? ¿Será que esa profecía fue aplicado ya en el pasado? Sin duda, si conocemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, después del derramamiento del Espíritu Santo, y la gente estaba mirando, observando lo que estaba pasando en el aposento alto, era necesario que Pedro, conmovido con el Espíritu Santo, da a ellos una respuesta sobre lo que estaba pasando. Mira, en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré
de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos sonarán sueños. Y él sigue con el mismo profecía de Joel 2 que hemos leído. Terminando, ¿qué dice? Terminando a versículo 20, diciendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Entonces el apóstol Pablo aplicaba la profecía de Joel capítulo 2 al evento, a los eventos en conexión con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, si el apóstol Pedro, había aplicado esta profecía de Joel 2 a los eventos del día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿será que esta profecía todavía tiene validez y tiene importancia para los quienes van a vivir justo antes de la venida del Señor? ¿O es que debemos decir, no, esa profecía ya tiene su cumplimiento en los días de los apóstoles en Pentecostés? Actualmente, tanto la profecía de Joel 2 y su aplicación a los discípulos en el día de Pentecostés y los que han recibido también del mismo Espíritu Santo después, era una aplicación, fue una aplicación, pero no la aplicación final de esta profecía. Tanto como Jesús aplicaba la profecía de Malaquías 4, versículos 5 y 6 a Juan, pero no para cerrar la profecía, no para cerrar y decir que no, Elías no va a venir antes que la segunda venida del Señor. No. Así también como reconocemos que el último derramamiento del Espíritu Santo es el último cumplimiento de Joel capítulo 2, el derramamiento de la lluvia tardía antes que venga el Señor. Y esperemos el derramamiento de la lluvia tardía. Así también debemos entender que la venida de Juan el Bautista en el espíritu y poder de Elías no fue el último y final manifestación o al final aplicación de la profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Todavía estamos esperando la última manifestación y la más grande manifestación, tanto de la profecía de Joel 2 y la profecía de Malaquías 4. Y los dos tienen conexión. Porque esa última manifestación del derramamiento del Espíritu Santo de Joel 2 tiene que ver con el remanente quien Dios va a llamar. Y ese remanente que hemos observado en nuestro estudio algunas semanas atrás sobre quién es el remanente de Apocalipsis 12, 17, aquí debemos ver que hay una conexión con este estudio, con el estudio pasado sobre quién es el remanente. Porque al remanente de los fieles de Dios, quien tiene que vivir en los últimos días, Dios había dejado promesas importantes. Y especialmente la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en medida que transciende cualquier derramamiento que la iglesia había visto en el pasado, con la excepción de Jesucristo mismo. Pero
Ahora volvemos con ese pensamiento en mente. Volvemos entonces a Malaquías 4. Porque sabemos que el día grande y terrible de Jehová es ese día que Juan mencionó también en Apocalipsis 1:10, cuando él dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, ¿qué es ese? ¿Qué es ese día grande y terrible del Señor? Día grande y terrible de Jehová. Está apuntando, está hablando sobre la venida del Señor en gloria y poder para hacer juicio contra sus enemigos, para rescatar a sus escogidos de la aflicción de los injustos de la tierra. Ese día grande y terrible de Jehová está conectado con la segunda venida del Señor, y actualmente este día es un día milenial, literal. Un día milenial literal, porque como el día del Señor, nosotros consideramos el día del Señor, el día que Dios había apartado en santidad, separándolos de los 8 o 6 días de la semana y de la creación, y separarlo para que el pueblo su pueblo puede recordar sus obras maravillosas en creación. Así también el tiempo fue dividido en 7 etapas, porque el tiempo es un periodo cortado de eternidad para la resolución del problema del pecado y rebelión en el universo. Entonces, el tiempo, el modelo de tiempo que encontramos en la Biblia encontramos en Génesis capítulo 1. En la actividad creativa de Dios por 6 días, y Dios apartando de su trabajo, parando su trabajo para descansar y para disfrutar su trabajo de 6 días en el 7º día. Y el hombre y su esposa invitado para descansar con él en su descanso. Entonces, el 7º día de la creación también representar el 7º milenio, porque el apóstol Pedro dijo en respecto al tiempo que no debemos ser ignorantes a un principio muy importante. Vamos a mirar libro de 2 Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, dijo el apóstol Pedro: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No debemos ignorar eso, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, Génesis, en el registro de Génesis, encontramos la actividad de Dios para traer formación a la tierra en 6 días. Y estos 6 días representa la obra redentiva. Sí, era 6 días literales, con 24 horas literales cada uno de ellos. Pero también este periodo del trabajo de Dios para traer formación y perfección sobre la tierra apunta la actividad de Dios por la redención de la familia Adán, la familia caída de Adán, para traerlos de desorden y corazón vacío de la gloria de Dios, y para librarlos del reino de tinieblas y traerlos al reino de la luz y justicia. Dios había aportado en sus consejos
6 días mileniales de trabajo por la restauración de la imagen en los redimidos de la familia de Adán. Y él había apuntado un día milenial de descanso para los redimidos y de exilio para los que habían rechazado la gracia y la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, vemos eso en Apocalipsis 20, con el milenio, 1000 años, que los santos va a estar en la ciudad santa con Dios, había recibiendo tronos. Ellos van a estar con Dios y van a participar en el juicio, investigando, mirando el registro de todos que no tenían parte en esa gran salvación. Podría ver eso en Apocalipsis 20, versículo 1 al 4. Actualmente, para tiempo, vamos a leer solo versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, el día terrible y grande del Señor es el día de la venida del Señor, que comienza con el derramamiento de los 7 plagas y terminó al final de este milenio con la venida del Ciudad Santa aquí en la tierra, que podemos leer sobre eso en Apocalipsis 4, Apocalipsis 21, versículo 1 al 4. Muy bien. Entonces, el día del Señor terrible y grande es todavía futuro. Entonces, el cumplimiento de esa profecía, el último cumplimiento, el cumplimiento final de esa profecía también es futuro o también tiene validez en nuestro tiempo. ¿Y por qué es tan importante esa profecía? Dice que Dios, que Él va a enviar a Elías antes que la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Él va a enviar a Elías? Él dijo, para cumplir una misión. ¿Cuál va a ser la misión de Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué va a ser necesario que Dios enviar a Elías para hacer una obra así en los últimos días? ¿Por qué va a ser necesario que Dios enviar a alguien o enviar sus siervos en el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos? ¿Por qué era necesario eso en los días de Elías? En los días de Acab y Jezabel. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo contra su Dios, y el resultado, el fruto de esa dureza contra Dios, manifestado en el actitud duro, en una actitud de dureza hacia al fruto de su propio vientre. Y también lo mismo era verdad en los días de Juan el Bautista. Era necesario que el Espíritu Santo quebrantaba la dureza del corazón del pueblo para que había un reavivamiento hacia Dios y una reformación así
entre sus familias, restaurando lo que Dios había establecido desde el principio, desde Edén, la familia. Elías fue enviado para restaurar relaciones en los días de Jezabel, en los días de Acab. Restauración de la relación entre Dios y su pueblo, y el pueblo hacia Dios, y restauración a las relaciones a este nivel horizontal, entre padres y hijos y padres, restaurando familias y en el proceso restaurando la comunidad. Vemos lo mismo en los días de Juan el Bautista. Y también va a ser necesario un ministerio así antes que venga Jesucristo. Y usted dijo, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Va a ser tan urgente una misión que es capacitado con el elemento del Espíritu Santo en medida similar a lo que había recibido Elías para restaurar familias en los últimos días. ¿Por qué en los últimos días la idolatría, la apartación del pueblo va a estar tan apartado de Dios, tanto en el mundo y también en la iglesia, que sus corazones van a ser duros, como Jesús dijo en Malaquías 4? Cuando él pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que él va a hallar fe en la tierra? Y él mismo dijo que por la abundancia de iniquidad, el amor de muchos va a enfriarse. Entonces, Jesús mismo nos enseñó que en los últimos días el afecto natural va a fallar. Y él nos explicó por qué el afecto natural va a fallar en los últimos días. Por la multiplicación de abominaciones, por la multiplicación de contaminaciones, por la multiplicación de iniquidad entre el pueblo que vive en los últimos días. El amor de muchos va a enfriarse. Entonces, es por eso Elías fue dotado con una misión especial para restaurar relaciones. Relaciones así, primero vertical, entre el hombre y su creador, y relaciones horizontales. Y todas las relaciones horizontales comienzo primero con relaciones paternal entre padre y hijo. Honra a tu padre. Después que los primeros 4 mandamientos que tiene que ver con relación al hombre hacia su Dios, el primer mandamiento que tenía que ver con relaciones interpersonales, el 5º mandamiento dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Significa que la misión de Elías no es solo una misión para restaurar la piedad en la tierra, pero también para restaurar las relaciones interpersonales. Y si él va a tener éxito para traer una reforma entre los habitantes de la tierra, en restaurando las relaciones interpersonales, él debe comenzar primero en el hogar. Él debe comenzar primero restaurando las relaciones entre los padres y sus hijos, y los hijos y hacia sus padres. Es una misión muy importante. Mis hermanos, esta es la misión de Elías. Esta es la misión de Elías de los últimos días. Y es una misión tan importante en los ojos de Dios que si alguien rechazar o ignorar esta misión y este llamado de Elías, el Señor dijo que hay consecuencias.
Y él dijo, ¿cuál consecuencia? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si Elías no cumplió su misión, o si los habitantes de la tierra, los inhabitantes de la tierra rechazan el mensaje de Elías y no implementa esa reforma en sus vidas, Dios dejó una promesa, una advertencia que él va a venir a herir la tierra con maldición. ¿Qué dice? Él dijo que él va a salir el camino para que Satanás herir la tierra con maldición. No, él dijo que él, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios mismo da advertencia y nos advierte que si rechazamos el mensaje de Elías, él mismo va a venir para traer la maldición en la tierra. Wow. Eso es importante, mis hermanos. Ahora vamos a aplicar. Vamos a poner una aplicación a esta profecía, a nosotros en día. Porque, ¿cuál maldición está prometido a la generación, a la última generación que rechaza las advertencias de Dios? ¿Cuál maldición hay en el libro de Apocalipsis para los que rechazan la palabra de Dios y las advertencias de Dios? Los siete plagas que está en los 7 copas de la ira de Dios. Esa es la última maldición. Entonces debemos entender que este mensaje de restauración de relaciones, piedad primero y justicia en segundo, es tan importante para Dios que los que rechazan este mensaje de Elías por la restauración de las familias, la restauración de las relaciones, están en peligro a recibir los 7 plagas. Pero usted dijo, pero pastor, los 7 plagas Dios está reservando por los que reciben la marca de la bestia. Sí, exactamente. Apocalipsis 14, 9 al 11. Los que reciben la marca de la bestia van a recibir, Dios va a derramar sobre ellos los 7 copas de su ira. Entonces, ¿qué se significa aquí entonces? Si esta es la maldición que Dios está hablando en Malaquías 4. ¿Qué se significa? Significa que cualquier persona, no importa de cuál denominación, no importa de cuánto conocimiento profético tiene, si cualquier persona que rechaza el mensaje de Elías y no restaurar su relación con Dios y restaurar su relación con sus hijos o con sus padres, no restaurar sus familias, va a estar en plena peligro de recibir la marca de la bestia. Este mensaje de Elías está conectado con la marca de la bestia. No es solamente un asunto de domingo y sábado. Es un asunto de la bendición de Dios o la maldición de Dios. Y en la creación Dios estableció 3 bendiciones. El primer bendición él pronunció sobre los aves y sobre los animales acuáticos.
en el quinto día, bendiciéndolos, diciendo que ellos deben multiplicar y llenar la tierra. Segunda bendición viene el sexto día sobre el hombre y su esposa en el contexto de matrimonio. Dios diciendo a ellos, bendiciendo a ellos, diciendo, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadlo. Eso es la segunda bendición de la creación. Y la tercera bendición de la creación viene después del sábado, Dios bendiciendo el séptimo día. Entonces debemos entender que si hay una importancia en los, hay un contexto, hay una lucha que tenía contexto en los últimos días entre el bien, los esfuerzos del bien y del mal contra la tercera bendición de Dios, que es el séptimo día, que es el sábado. No debemos ser sorprendidos si existe una lucha, un conflicto alrededor del primero y segunda bendición también de la creación. Y esta bendición, este mensaje de Elías, viene para llamar nuestra atención a la importancia de la segunda bendición. El establecimiento de la santidad, del santo matrimonio y su naturaleza sagrada delante de Dios para preservar y para establecer relaciones saludables en la tierra, entre hombres, entre seres humanos. No es algo liviano, es algo muy importante. Y tanto como Elías entendía esa importancia y Juan el Bautista entendía la importancia, así también la Elías del último día va a tener ese mismo énfasis de la restauración de las relaciones para que, como parte importante de prepararnos por la gran tribulación y el grande día del Señor en gloria. Mis hermanos, cuál importante es que restauramos, que recibimos este llamado a restaurar nuestras relaciones en nuestros hogares, entre padre y hijos, entre hijos y padre, entre esposos y esposas. Cuál importante es que actuamos bajo la influencia del Espíritu Santo para restaurar el orden edénico y establecer firmemente este orden en nuestros hogares y este orden en nuestras iglesias como parte importante de nuestra preparación para la gran tribulación y el gran día del Señor. Absolutamente importante, mis hermanos. Absolutamente importante. Si fallamos o si neglijamos hacer esta obra, a recibir ese mensaje, estamos al borde de recibir la marca de la bestia. No importa cuánto conocemos sobre sábado y domingo, porque sábado y domingo es el último conflicto. Y los que neglijaron la santidad o ignoraron la santidad del matrimonio y el carácter sagrado del hogar y de la familia y menospreciaron eso, no van a tener nada de interés para parar en defensa de un señal de la soberanía de Dios en los últimos días. No, porque no importa para ellos los dichos de Dios, no la gloria, ni la gloria de Dios, ni la honra de Dios. Entonces, debemos entender que el asunto de recibir el sello de Dios o la marca de la bestia, ir más allá de un día. Ir más allá de un día.
tiene que ver con nuestro corazón, tanto a nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia los demás. Y voy a explicar un poquito más con ilustraciones para que podamos entender. Mis hermanos, no sé si sabe que nuestra relación con nuestro Padre, o vamos a decir, sabemos que nuestro Padre, que el esposo en el hogar representa a Cristo y que Cristo representa a Dios. Sabemos eso. Bien. Entonces, si sabemos eso, debemos entender que el Padre representa a Dios. Que la posición de Padre es un privilegio que Dios da a los seres humanos para sentar en una forma pequeña para saborear qué son las experiencias de Dios. Para saborear de corazón, a nivel del corazón, cómo es Dios en su corazón hacia sus hijos. Entonces, fuimos privilegiados, somos privilegiados, seres humanos, somos privilegiados para ser padres. No hay otro padre en otras partes del universo. El único otro padre afuera de la tierra es Dios sentado en el trono. Entonces, cuando esa expresión es dado a un hijo de Adán, padre es una mayordomía del grado más alto que existe en el universo entre criaturas. Entonces, cuando nuestro Padre representa a Dios, entonces nuestra actitud a nuestro Padre terrenal refleja nuestra actitud a Dios. Voy a decir, nuestra actitud a nuestro Padre terrenal refleja nuestra actitud, nuestra verdadera actitud hacia Dios. Y usted dijo, no sé si eso es verdad, si eso es verdad, pastor, porque no sé si mi actitud a Dios es igual a mi actitud a mi Padre. Well, la verdad es que no podemos trascender el actitud a nuestro Padre terrenal para tener una mejor actitud a nuestro Padre celestial. Si no honramos como Dios nos mandó a nuestro Padre terrenal, no podemos honrar a Dios. Hermanos, si no honramos a nuestros padres terrenales, no podemos honrar a nuestro Padre celestial. También, nuestra actitud a nuestra madre representa nuestra actitud social. Representa nuestra actitud así a nuestro prójimo. Pero voy a explicar más fácil. Nuestra actitud a nuestra madre representa nuestra actitud a la iglesia. Como la mujer representa a la iglesia, la esposa de Cristo. La iglesia representa a la esposa de Cristo, así también nuestra madre, la esposa de nuestro Padre, representa la iglesia. Entonces, si tenemos malas actitudes a nuestras madres, entonces así normalmente no vamos a tener una mala actitud hacia la iglesia, hacia la congregación. Pero los que tienen buenas actitudes y afectos tiernos hacia sus madres, normalmente son bien religiosos, gente bien religioso. Siempre está en la iglesia, siempre le gusta ir a la iglesia, siempre está muy activo en la iglesia. ¿Por qué? Porque su actitud hacia su madre se manifestó en su disposición, de sus disposiciones religiosas.
Pero ¿es posible que alguien puede amar a su madre y no honrar a su padre? Sí, eso es bien común hoy en día. En realidad, la mayoría de si podemos hacer una encuesta entre las familias, entre todo el mundo, vamos a encontrar que existe más afectos cariñosos por los madres que por los padres. Y eso, por supuesto, no es sin razón en el mundo, porque hoy en día hay muchos padres que había rechazado o negligado sus responsabilidades hacia sus hijos. Y es exactamente ese es exactamente el razón mismo porque Dios está enviando Elías y la palabra de Dios dice que los padres deben restaurar a sus corazones hacia sus hijos, porque Dios sabe que va a faltar mucho esa disposición en el mundo antes que Él volver en esos últimos días, que va a haber una plaga de dureza de corazones de los padres hacia sus hijos. Pero, ¿podemos ver esto en el mundo hoy? Y si hablamos en general entre padres, padre y madre, que hay una epidemia de falta de afecto entre padres y madres hacia sus hijos. Sí. ¿Cuál es el más grande causa de muerte en el mundo hoy? No es el hambre, no es accidente, no es enfermedades, pero es el homicidio de niños, infanticismo, pero de niños que todavía no son nacidos. Está ahí como señal que estamos viviendo en los últimos días, que estamos viviendo en el siglo cuando Dios debe enviar a Elías para llamarnos a arrepentimiento, porque en nuestro tiempo hay una epidemia de odio, de menosprecio por el fruto de nuestro cuerpo. Padres mandando a sus esposas o a sus mujeres a matar a sus bebés. Mujeres voluntariamente matando a sus bebés. El lugar que Dios había contado como el lugar más seguro en la vida humana, el vientre mismo de una mujer, de una madre, el útero, el lugar más seguro, guardado con el afecto natural de una madre, fuerte y preciosa. Hoy en día está volviendo a ser el lugar más peligroso del planeta. El lugar más peligroso del planeta. Satanás está obrando entre nosotros, hombres y mujeres, para dejar que el vientre, que el útero, llegue a ser el lugar más peligroso en la tierra. Mis hermanos, ese es donde estamos ahora. Y es por eso Dios necesita enviarnos una advertencia. Porque cuando los hijos, los padres tienen sus corazones fríos hacia sus hijos, hay consecuencias terribles para toda la sociedad. Ese trae la maldición sobre la tierra. Dios dijo que Él odia el derramamiento de la sangre de los inocentes. Y Él dice que cuando el hombre derrama la sangre de los inocentes, que Él va a traer maldición, Él va a maldecir la tierra. Entonces hay una epidemia de aborción. Hay una epidemia de aborto en el mundo hoy. Y el mensaje de Elías tiene que enfrentar esa maldad. Tiene que enfrentar esa maldad.
y restaurar los corazones a los padres hacia sus hijos y a los corazones a los hijos hacia los padres. Porque si no, venga maldición, mis hermanos. ¿Sabe qué? Alguien puede ser un hombre o una mujer bien religioso y no espiritual. Y sí miro personas que son bien religiosos, pero no son espiritual. ¿Cómo sabemos si alguien no es espiritual, aunque es religioso? Es simple. Los espiritual caminar con Dios. Viven en conciencia de Dios. Viven en comunión con Dios. Siempre esa gente tiene una vida de oración vivo. Los espirituales. Los religiosos no. Los religiosos oran, sí, pero la mayoría de sus oraciones son oraciones públicas. Pero cuando deja ellos solo, no. Su vida de oración, su vida de comunión con Dios no existe. No existe, o si existe, es bien débil, casi no existe. Esa es la vida de una persona religiosa que no es espiritual. Y puede conectar, si examinar la relación de esa persona con sus padres, vas a ver que la gente que son religiosos y no espiritual, normalmente tiene buena relación con su madre, pero no buenas relaciones con sus padres. Porque es imposible que alguien que no tiene una relación saludable con su padre terrenal puede tener una relación bien saludable con Dios. Porque si nuestros corazones son llenos de amargura, enojo, rabia hacia nuestros padres terrenales, ¿cómo entonces vamos a decir, Padre nuestro, quien estás en los cielos, con un corazón lleno de ternura, lleno de amor, cuando el mismo nombre Padre salió de nuestra boca como un gatillo que suelta todas las emociones negativas y odiosas de nuestros corazones? Y levántate como un muro sobre nuestra cabeza, separándonos y nuestro Dios. ¿Cuál importante es la restauración de nuestra relación con nuestros padres para que podamos entrar en la verdadera piedad, en una verdadera relación, en una relación de verdadera sanidad con Dios? Absolutamente importante, mis hermanos. Mis hermanos, yo vino de Jamaica, soy de Jamaica. Y Jamaica es uno de los países más religiosos en el mundo. Si no es lo más religioso. Pero en Jamaica es el país con más iglesias en el mundo. Sí, no hay otro lugar, no hay otro país que tiene más iglesias que Jamaica. Tiene más iglesias por metro cuadrado, por kilómetros cuadrados. Tiene más iglesias por kilómetros cuadrados que cualquier otro país. O si contamos por población, Jamaica todavía tiene más iglesias por personas que cualquier otro país. Es una nación de gente religiosa. Y si usted iría allá, usted va a ver que Jamaica es una nación de gente que ama a sus madres. Pero a pesar que Jamaica es bien religioso y hay muchas iglesias, Jamaica tiene más bares en el mundo por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado o por población. No hay otro país que tiene más bares.
Entonces, si tenemos tantas iglesias, ¿por qué tenemos tantos bares? Es porque la religión no está llegando al fondo. Es porque hay una diferencia entre religión y espiritualidad. Es que alguien puede tener religión y no ser espiritual. Y si alguien tiene religión y no es espiritual, entonces esa persona está quedando sin el poder, sin la eficacia del verdadero religión. Y eso es la situación en mi país. La gente son tan religiosos que si usted pasa un bar un domingo en la mañana o cualquier hora, es probable que usted va a escuchar un borracho citando textos bíblicos ahí, mientras que está bebiendo bebidas alcohólicas. Mis hermanos, en Jamaica hay un grande cárcel general, el cárcel principal. ¿Sabe qué? Cada año, en el Día de Madre, el que lleva cartas y ¿cómo dice? El cartero. El que trabaja ahí, cuando él fui en el Día de Madre, cuando él fui para recoger cartas en el Día de Madre, él no podía ir solo. Él toca ir con un extra, con un equipo extra. Porque este día va a salir tantas cartas y tantas tarjetas para saludar a los madres por el Día de Madre, que él necesita llevar mucho más y más personas para recibir todas esas cartas. Pero mis hermanos, ustedes saben cuántas cartas el cartero recuperar en el Día de Padre del Gran Depresión ahí en Jamaica? Ni uno. Ni uno. En el Día de Padre no sale ninguna carta saludando al Padre, diciendo feliz Día de Padre. No sale ninguna tarjeta diciendo feliz Día de Padre. Porque ninguno de estos hombres en el prisión de Jamaica, y olvidé para mencionar que en Jamaica, en el prisión, tenemos el grupo más, el porcentaje más alto de genios en el país. Está en el prisión. Significa que ellos están en el prisión no por falta de inteligencia, porque hay más genios por porcentaje en el prisión. Hay una concentración de genios más grande en los prisiones de Jamaica que afuera del prisión. Entonces, ellos están en prisión no por falta de inteligencia, pero podemos ver por qué están ahí. Porque no tienen la bendición paternal. Están ahí porque no tienen buena relación con sus padres. Porque están llenos de odio, amargura, enojo, resentimiento hacia sus padres. Entonces, como sus padres representan autoridad, ellos pasó toda su vida con resentimiento hacia las autoridades. Ellos crecieron como gente que rebela contra toda ley y orden, toda autoridad. Y por eso están ahí en prisión, a pesar de su genio, a pesar de su inteligencia. ¿Y qué ese significa, mis hermanos? Ese ir más allá de eso.
¿Qué se está diciendo sobre sus corazones? No solo en respecto a la moralidad, pero ¿qué se está diciendo en respecto a la espiritualidad de estos hombres? ¿Cómo está su corazón hacia Dios? Duro, duro. No puede encontrar en una nación lleno de amargura hacia sus padres. No puede encontrar en una nación de gente lleno de amarguras hacia sus padres piedad. No puede encontrarlo. Primero, es necesario sanar la relación con nuestros padres. Si queremos tener anhelo para orar, anhelo para estar a solas con Dios, necesitamos restauración de nuestra relación con nuestro Padre terrenal. Si no, vamos a seguir con corazones fríos hacia nuestro Padre terrenal, a nuestro Padre celestial, perdón. Así es, mis hermanos. Mi país está bajo una maldición por falta de ese ternura entre padres y hijos, entre hijos y padres. Los padres sembraron la semilla de maldición porque no comprometieron a una sola mujer. No comprometieron para vivir en piedad delante de Dios y amar a su esposa y cultivar niños y engendrar niños con quien ellos pueden cuidar y guardar. No. Por la esclavitud hay hábitos de tener muchas mujeres, porque así los amos querían en esclavitud, que los hombres comportarse de mujer en mujer embarazando. Entonces, los mayores, los más grandes esclavos que ellos tenían, los más fuertes esclavos que ellos tenían, ellos permitían promover o incentivizar a ellos para ir a muchas mujeres, para que ellos puedan tener muchos esclavos grandes y fuertes. Entonces ahí viene la maldición, porque la relación entre los padres, las relaciones de los padres hacia sus hijos está mal. Y el cosecha de eso es amargura del corazón, llenando el corazón de los hijos hacia los padres. Y el resultado es una sociedad frío en respecto al verdadero piedad. Y Dios entiendo que eso es el plan de Satanás por esta generación, esta última generación. Satanás no tiene miedo a tu creencia. Satanás no tiene miedo a tus creencias fundamentales, a su credo. Él no importa eso. Lo que él no quiere es que usted tiene en su hogar una familia que llevó la marca del orden que Dios había establecido en Edén. Un hombre que representa a Cristo en su hogar. Una esposa que está sometido a su esposo como la iglesia a Cristo. Y padres que dejó un ejemplo de amor y respeto hacia sus hijos para que sus hijos podían crecer en un ambiente de seguridad, de un entendimiento de autoridad, pero también equilibrado con afectos ternos. Y esa combinación de liderazgo masculino cooperándose con las influencias femeninas
del madre en el hogar puede tener un ejemplo del modelo que Dios estableció en la creación. Eso es importante para Dios, porque eso es lo que Él necesita para que su pueblo pueda estar listo para dar una respuesta adecuada a Satanás cuando él lanza su último ataque al tercer bendición de la creación. No importa cuántas verdades conocemos o cuán maravilloso es nuestro mensaje. Si la iglesia no es constituido por familias saludables, la iglesia solo va a ser tan fuerte como sus familias. La iglesia de Cristo no puede ser más fuerte o más saludable que sus familias. Es las familias que va a demostrar si la iglesia está listo, si la iglesia está con Cristo, si la iglesia está conforme está viviendo en conformidad a la palabra de Dios o no. Es las familias que es la familia, es el termómetro de la iglesia. Cómo vivimos en nuestros hogares. Eso es lo que va a demostrar si realmente estamos abrazando la descripción del remanente que Dios presentó en Apocalipsis 12, versículo 17. Eso, mis hermanos, eso es lo que va a medirnos como varones. Si estamos dispuestos a ser como Cristo en la forma que tratamos a nuestras esposas, en la forma que tratamos a nuestros hijos. Eso es lo que va a medirnos como varones. Y como Dios va a medir, ¿qué va a medir a nuestras hermanas? Como fieles delante de Dios en el remanente de este siglo. Dios va a medir nuestras esposas. Dios va a medir a nuestras mujeres y a nuestras hijas para ver si ellos están como la iglesia, si ellos están humildes, si ellos están dispuestos a recibir la autoridad establecida en el hombre que Dios había puesto como sus protectores y sus proveedores y su guía de vida. Dios está midiendo a las mujeres, viendo si ellos están como la iglesia, sometido a Cristo en todo. Y Él está mirando si ellos tienen una actitud correcta hacia Cristo como mujer, mirando a su actitud hacia su marido, mirando a su actitud hacia sus padres. Mis hermanos, el mensaje de Elías es absolutamente importante, solemne y crítico por nuestra bendición en los últimos días. Yo estaba casi 20 años en mi peregrinaje con Cristo, trabajando con el Señor desde 5 semanas después de mi bautismo. Cuando el Señor, en mi 20 años de peregrinaje con Jesucristo, comenzó a venir sobre mi corazón una convicción de la necesidad de una reconciliación con mi Padre. Y el Señor Jesucristo comenzaba a decir a mí, Mark, usted no vas a poder continuar conmigo si no reconciliarte con tu Padre. Y al inicio yo rechazaba la palabra, rechazaba la convicción que estaba creciendo en mi corazón, porque yo digo, Señor, si yo no tengo buena relación con mi Padre, no es mi culpa, es culpa tuya, porque antes que mi conversión yo tenía buena relación con mi Padre. Pero mi Padre, la relación con mi Padre se fregó cuando yo no
Cuando yo rehusa a participar en ciertas actividades que antes yo estaba con él, visitando los bares, bebiendo a las fiestas, pero cuando yo llego a conocer al Señor Jesucristo, no quería más ir con mi padre, no podía. Y ese causa un resentimiento en el corazón de mi padre, tanto que llegó el momento que no podía quedar en el hogar, en la casa de mi padre, y por 10 años no había dormido. Después de mi conversión, pasó 10 años que yo no había dormido una noche en la casa de mi padre. Pero en el año 20 de mi peregrinaje, el Señor comenzó a traer una convicción a mí. Usted necesitó reconciliarse con su padre. Tanto como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, respecto a la necesidad de reconciliación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, dejando primero nuestra ofrenda al altar. Entonces, meses pasó y yo comenzó a ver toda parte que cuando yo fui abriendo mi Biblia, siempre había una palabra sobre la importancia de reconciliación con mi padre. Y finalmente llegó el mensaje a mi corazón y yo comenzó a orar diferentemente. Yo comenzó no a negar el llamado, no a culpar a Jesús, pero yo comenzó a pedir al Señor, a escudriñar mi corazón. Comenzó a pedir al Señor, Señor, dame un corazón tierno, un corazón dispuesto a humillarme, a buscar la paz con mi Padre. Oh Señor, dame esa mente y dame sabiduría. Comenzó a entrar en ayunos y oraciones, a decir, Señor, yo quiero hablar con mi Padre, pero yo no quiero decir palabras equivocadas en este momento. Ayúdame, Señor. Finalmente, al final del año, en el cumpleaños de mi padre, el 14 de noviembre de 2011, yo llamaba a mi padre. Y yo dijo a él, dijo a mi padre que necesitaba hablar con él. Yo explicó a él que yo tenía ciertas heridas por ciertas falencias de su parte, pero que yo no llamo a él para juzgar a él, para condenar a él. Solo es que yo llamo a él para decir a él que quiero decir que yo perdono a él por sus falencias. Y quiero también pedir a él perdón por todo mi resentimiento, esa distancia que tenía con él por 20 años desde mi conversión. Y quería pedir de él perdón y que él perdóname. Y mi padre me escuchaba. Y yo dijo a él que también yo quería orar por él. Quería orar que Dios me perdona y que Dios perdona a él también por su falencia. Y oremos juntos. Yo dijo a mi padre que Dios me mostraba que yo necesito honrar a él y que yo quiero honrar a él. Que yo quiero honrar a él, yo quiero que en todo lo que yo estoy haciendo, aún las cosas que yo estoy haciendo para Dios, que también que eso sea para su honra también. Yo quiero honrarte, Padre. Después oremos. Y oro que el Señor me perdona, que el Señor muestre misericordia también a mi Padre
y que nos da libertad de condenación por nuestra falencia, tanto como hijo y tanto como padre. Y al final de la oración, mi padre dijo, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Con lágrimas en su voz, mi padre pronunció 3 veces una bendición sobre mí. Y yo sentí en ese momento como que los cielos se abrieron. Y algo que no había experimentado ni siquiera cuando en el servicio sagrado ya había recibido la ordenación. Yo sentía cuando mi padre me dijo 3 veces, Dios te bendiga, hijo. Ahí, en ese momento, yo llego a entender el valor de la bendición paternal. El valor de la bendición paternal. Y llego a entender qué razón, porque Dios me dijo que no vamos a poder continuar, yo no voy a poder continuar con Él como su siervo. Era porque yo necesitaba esta bendición. Era porque Él quería darme una bendición más allá que yo había recibido ya. Y Él quería que esa bendición viene sobre mí a través de mi Padre, a través de mi Padre indigno, mi Padre simple. ¿Por qué? Porque era mi Padre. No era un gran profeta, no era un gran sacerdote, pero de mi Padre. Dios escogió mi Padre para ser el instrumento para pronunciar sobre mí la bendición. Y Dios había escogido para que Él podía comunicar a esta generación su bendición. Dios había escogido los padres de esta generación. Y es por eso Él envió a Elías para llamar a nosotros, padres, llamar nuestra atención a nuestra responsabilidad delante de Dios para ser instrumentos, vasijas, instrumentos para comunicar la bendición divina a nuestros hijos, a nuestras esposas. Dios quiere comunicar bendición. Por eso Él está llamando a los padres a volver a sus corazones, a sus hijos. Y Dios quiere que los hijos lleguen a verdadera piedad. Por eso Él está diciendo a través de Elías que debemos volver como hijos a nuestros corazones, hacia nuestros padres. Y quiero decir, mis hermanos, si hoy en día usted ve que hay distancia entre ti y tu padre, entre ti y tu madre, toma la iniciativa. No espera a él, no espera a ella. Toma la iniciativa, porque es usted quien está escuchando este mensaje. Ir a su Padre. Ir a su Padre. Ir a su Padre Celestial primero. Clama a Él por sabiduría. Clama a Él por humildad. Clama a Él por amor. Clama a Él por respeto. Ir a tu Padre. Y ofrecer a la reconciliación. Ofrecer a Él un brazo de paz. Y Dios va a mostrarte algo maravilloso. Dios va a mostrarte qué significa recibir la bendición del cielo. ¿Qué significa ser bendecido por tu Padre? No es igual vivir sin bendición paternal y vivir bajo bendición paternal. Son 2 cosas distintas. Y si hoy no buscamos esa bendición paternal, si hoy no honramos a Dios en el 5º mandamiento y honra a nuestro padre y nuestra madre, no vamos a estar dispuestos a recibir la última bendición
del derramamiento final de la lluvia del Espíritu Santo en la medida de la lluvia tardía, no vamos a recibirlo. Porque vamos a estar maduros para la maldición divina. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que entendemos, que recibimos hoy este mensaje. Y que hayamos esa reconciliación, esa paz con nuestro Padre, para que cuando doblamos nuestra rodilla, no hay más muro, no hay más obstáculo entre nosotros y Dios. Podemos entrar en la plena presencia de nuestro Padre Celestial, porque no existe más distancia entre nosotros y nuestro Padre terrenal. Gracias a Dios, mis hermanos, por esta llamada. Ya había compartido mi experiencia. Ya había compartido con otros este mensaje. Y Dios me permite ser testigo del efecto de ese mensaje en la vida de jóvenes, en la vida de hijos. Cómo ellos llegaron a cambiar sus actitudes a sus padres, que había fallado a ellos, que había hecho grande daño a ellos. Pero ahora yo conozco a personas que tenía antes rabia, tenía amargura en su corazón, que ahora están disfrutando una maravillosa relación con su Padre terrenal. Y que ahora su relación con el Señor había crecido tanto. Yo también puedo testificar que desde este día, cuando mi Padre me dijo, Dios te bendiga, yo había experimentado tanto más en el Espíritu. Y creo que la bendición paternal es algo que Dios valora mucho. La restauración del hogar, la restauración de las relaciones en el hogar son bien importantes para Dios, para tener una sociedad piadosa, una iglesia piadosa, una nación piadosa, y para enfrentar los peligros de los últimos días. Es necesario que restauramos nuestras relaciones en ese plano horizontal y en este plano vertical. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por acompañarnos hoy. Gracias por su palabra. Oh, Padre, que tu palabra no vuelve a ti vacío. A pesar de mí, oh Señor, que tu palabra puede llegar a los corazones de tus hijos con toda la certidumbre y toda la autoridad que tu palabra merece, oh Señor. Sanarnos, restaurar nuestros corazones, restaurar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, restaurar nuestros hogares, oh Señor. Y que podemos ser un pueblo, una congregación, un pueblo llamado para ser parte del remanente, bien preparado, y que el testimonio que nuestros hogares y nuestras familias van a dejar puede ser para tu gloria, Señor, en este mundo de oscuridad y dureza de corazón, que usted puede encontrar en nosotros fe, amor y esperanza. En el nombre de Cristo Jesús oremos. Amén.